Bueno, toma 2. En la anterior toma se me cortó el video porque se me acabó la memoria del celular. Mi nombre es Camilo Parra y en este caso se me asignó el punto 1.12 del libro de Gurú. Este libro, bueno, el ejercicio que se me asignó dice: cierta carga toma 10.000 kilowatts con un factor de potencia de 0,5 en atraso cuando se conecta a una fuente de 230 voltios a 60 Hz. Y si el factor de potencia baja de 0.8, se le hace una penalización a la compañía. Entonces debemos hallar un condensador el cual evite que la potencia se nos baje por debajo de los 0.8. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos es, tenemos una máquina eléctrica, ¿cierto? La cual se le suministra 230 voltios y 60 Hz, a 60 Hz. Y ella consume 10.000 watts y tiene un factor de potencia de 0,5 en este momento. ¿Qué se busca? Rectificar esto para que este factor de potencia suba a 0.8. ¿Cómo se hace eso? Poniendo un condensador. Entonces, vamos a buscar un condensador el cual me deje un factor de potencia de 0.8. ¿Listo? Haciendo un triángulo de potencias, entonces tenemos que la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se busca? Que la potencia, buscamos una potencia reactiva para un condensador la cual me baje, la cual no permita que se me baje ese factor de potencia. Entonces, lo que se hace es rectificar, porque recordar que la potencia activa y la potencia aparente pues tienen un ángulo de desfase, ¿no? Entonces, entre este ángulo de desfase, lo que se busca es disminuirlo para que haya un mejor beneficio, eficiencia. Entonces, lo que se busca es hallar una potencia reactiva para un condensador, ya que la necesitamos para calcular el valor de ese condensador. Entonces, por acá tenemos una potencia activa, ¿cierto? Que sería la potencia aparente por el coseno de teta, o sea, eso es Pitágoras, ¿sí? Eso es Pitágoras. Y por otro lado tenemos que la ecuación para resolver, hallar el valor de un condensador es igual a la potencia reactiva sobre una frecuencia por un voltaje al cuadrado, ¿sí? Por este lado vemos que dice que la potencia activa es constante, ¿cierto? Porque en ambos casos buscamos que la máquina use los 10.000 watts. Bueno, en el primer caso que tenemos que se nos suministra una potencia de 10.000 watts, pero perdón, es acá. El factor de potencia es de 0.5. Entonces, recordar que el factor de potencia es igual al coseno de teta. Entonces, si nosotros lo que buscamos, como ya conocemos este factor de potencia, buscamos es a este ángulo, para saber en qué posición está primeramente nuestro ejercicio. Entonces, decimos que despejando teta sería coseno a la menos 1 del factor de potencia. El factor de potencia es 0.5. Eso nos da como resultado 60 grados. Listo. ¿Para qué hallamos estos 60 grados? Pues por Pitágoras, entonces nosotros necesitamos hallar la potencia aparente y la potencia reactiva. Entonces, nuestra potencia activa va a ser igual a la potencia reactiva por el coseno de teta. Nosotros buscamos la potencia aparente, o sea, nuestra hipotenusa. Entonces, la potencia aparente es igual 1, porque es en esta situación, en estas condiciones, sería la potencia activa sobre el coseno de teta 1. Y el teta 1 fue el que hallamos acá, el primero. Entonces tenemos los 10.000 de la potencia activa sobre el coseno de 60, de que es el teta 1. Eso nos da como un resultado 20.000 voltiamperios, ¿sí? Entonces ahora, para hallar la potencia reactiva se hace lo mismo. Entonces tenemos la potencia reactiva, que se denota con la Q, es igual a la potencia
aparente por el seno de teta. Entonces la potencia reactiva 1, porque la que necesitamos sería la potencia aparente 1 por el seno de teta 1. Entonces nuestra potencia reactiva sería los 20.000 voltiamperios por el seno de 60, siempre usando los datos de estas condiciones. Entonces nos da como resultado 17.320.5 voltiamperios reactivos, más o menos, ¿no? Aproximado. Listo, ya tenemos nuestro primer carga reactiva, que sería de acá hasta acá. Ahora vamos a hallar esta altura para hallar la potencia reactiva del condensador, que sería simplemente la resta de la mayor menos la menor, nos queda la del condensador. Listo. Entonces, nuestra segunda condición es los mismos 10.000 kilowatts, pero a 0.8. Entonces, la frecuencia, el factor de potencia, entonces es igual al coseno de teta. Entonces, por lo tanto, teta es igual al coseno de a la menos 1 de 0.8, que es nuestro nuevo factor de potencia. Entonces nos da un ángulo de 36.87. Obviamente da menor que el anterior porque lo estamos rectificando. Entonces, la potencia aparente sería la potencia, entonces, buscamos la aparente, ¿no? Entonces sería la potencia aparente, la potencia activa es igual a la potencia aparente por el coseno de teta. Despejando la potencia aparente, tenemos que queda la activa sobre el coseno de teta 2 de este segundo ángulo, porque es nuestra nueva condición. Listo, entonces nuestra potencia aparente sería 10.000 sobre 0.8. También pude haber hecho coseno de este ángulo, ¿no? Pero puedes recordar que simplemente se hizo un despeje de acá. Entonces, nuestra potencia aparente sería 12.500 voltiamperios. Luego, para hallar la potencia reactiva del mismo proceso anterior, recordemos que es la potencia aparente por el seno de teta. En este caso, pues son de esta condición. Entonces, nuestra potencia reactiva 2 es igual a la potencia aparente 2 por el seno de teta 2. Necesitamos hallar los datos de estas condiciones. Entonces, serían 12.500 voltiamperios que acabé de hallar por el seno de los 36.87 grados. Eso da aproximadamente 7.500 voltiamperios reactivos. Listo, como ya tengo esta potencia reactiva y esta potencia reactiva, me queda hacer una resta para hallar la potencia reactiva del condensador. Listo, haciendo esa resta nos da que la potencia reactiva para mi condensador es igual a 9.820.5 voltiamperios reactivos. Ok, listo. Recordar de acá atrás que la ecuación para calcular el valor de un condensador es igual a la potencia reactiva del condensador sobre la frecuencia por el voltaje suministrado al cuadrado. Entonces, sustituyendo valores, se nos decía que estaba a 60 Hz y a 230 voltios. Entonces, y nuestra potencia reactiva la acabamos de encontrar, que eran 9.820.5. Debemos convertir esos Hz a frecuencia, ¿no? Entonces, lo multiplicamos por 2pi y esto está elevado al cuadrado, que es el voltaje, para darnos un valor de 4,924 por 10 a la menos 4 faradios, convirtiéndolo como en los valores más usados, en la denotación más usada para los condensadores, lo convertimos a microfaradios, los 492 microfaradios aproximadamente. Eso da como resultado nuestro ejercicio.